Los nombres de Dios. El carácter de Dios se revela a través de sus nombres, a través de los nombres de Dios. Y sabe, el nombre tiene que ver mucho con la esencia, por eso tu nombre tiene mucho que ver con quién tú eres. Es muy interesante y hoy es muy fácil por el internet poder averiguar qué significa mi nombre. ¿Qué significa mi nombre? Mi abuela, que ya partió con el Señor, se llamaba Alba. El alba cuando está amaneciendo. Qué bonito nombre, Alba. Seguramente nació, me imagino yo, que en esas horas de la mañana. O seguramente fue para su familia ella como un resplandor de luz, los primeros rayos de luz del día. Los nombres son muy dicientes. Lo que nosotros llamamos dice mucho de lo que es como tal lo que estamos llamando. De hecho, mi mamá, que durante toda su vida ha sido una mujer muy seria y muy, digámoslo, práctica en las cosas, muy poco emotiva o muy poco romántica, digámoslo de esa manera. Hace unos años atrás, cuando mi hijo nació, mi mamá tuvo unas palabras tan tiernas que yo jamás me imaginé escucharla a ella decir esto. Mi mamá le dijo a mi hijo postrecito, mi postrecito. Entonces yo le dije, mamá, ¿y por qué le dices postrecito? Me llamó mucho la atención. Mi mamá y yo somos amantes del dulce. Entonces mi mamá, con una explicación que a mí me causó una gran sorpresa, me dice, porque el postre, me dice ella, es lo más rico de la comida que se come al final. Es lo más delicioso que se come al final. Y él es el postre de mi vida. Y eso a mí me ministró muchísimo. Yo decía, wow, qué lindo, mi postrecito, le decía mi mamá al niño, o le dice. Entonces, las palabras o los nombres que ponemos sobre algo dicen mucho. Y Dios, aunque Dios como tal, hoy vamos a alcanzar a ver un nombre principal de Dios. Es bueno entender qué significa cada uno de sus nombres. De hecho, ayer vimos cómo Adán, Dios le delegó a Adán ponerle el nombre a todo. Cada animal, cada ser viviente tiene un nombre que no se lo puso Dios. ¿Se lo puso quién? Adán. Y recuerde que su esposa, Adán mismo le puso un nombre al principio. ¿Cómo se llamaba ella? Isha, varona. Y después de que fueron expulsados del huerto, Adán le dijo, ahora tu nombre será Eva, que significa madre de todos los vivientes. O sea que los nombres son muy importantes. Cuando yo conozco los nombres de Dios que han estado aquí en la Escritura, eso me abre un panorama y me ayuda a conocer la esencia, el carácter y la personalidad de Dios. Eso es. Hablando de nombres, una vez mi mamá tuvo una perra y entonces era muy inquieta la perra y digámoslo, hay de cachorros a cachorros y entonces era un animalito muy inquieto y mi mamá dijo, no le encuentro un nombre, pero hay uno que me gusta, me dijo mi mamá. Entonces yo le dije, ¿cuál? Me dijo, le voy a poner Delirio. No, le dije, mamá, si le pones Delirio, la perra ahí sí que es cierto que se te va a enloquecer. No le vayas a poner Delirio. Finalmente le colocó otro nombre. Así que los nombres son muy importantes. Muy importantes. Y ayer comenzamos a ver un nombre de Dios que es Elohim. Elohim se escribe con E, con L-O-H-I-M. Elohim. Y la palabra Elohim significa alguien para ser adorado. Es uno de los significados de su nombre. O sea que el único que merece ser adorado es Elohim. Es el mismo Dios de la Biblia. Es el mismo Jehová. Es el mismo Yahvé. Es el mismo Shaddai. Es el mismo Jireh. Es el mismo Rafa. Etcétera. Nombres que vamos a ir descubriendo. Entonces, los hebreos llamaban a Dios según iban conociendo a Dios o según Dios se iba manifestando a ellos. Este nombre Elohim es un nombre que los hebreos no quieren pronunciar porque sienten mucho temor,
mucho respeto en usar el nombre de Dios en vano. Recuerden no usar el nombre de Dios. Nunca jamás vayas a jurar por Dios. Nunca jamás vayas a jurar por la Biblia. Nunca jamás involucres en un juramento lo santo que es el nombre del Señor. Y en ese orden de ideas, Elohim también significa ser un ser muy fuerte y significa que tiene todo el control de la creación. Elohim también significa supremo, supremo o poderoso, y destaca un carácter de Dios, que Dios es ¿qué? Creativo. Cuando están diciendo el Dios que hizo las cosas, están hablando de Elohim. Génesis capítulo 1, versículo 1, ahí me habla del primer atributo de Dios en la Biblia. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora no con esto es que yo me quiera volver judío mesiánico, ni comenzar a llamar a Dios. Los judíos mesiánicos ya no es Jesús, sino Yeshua, Hamashiach. No, yo no quiero meterme en un rol que no me corresponde porque yo no soy judío. Entonces yo no voy a comenzar a orar, a cambiarle el nombre al Señor o utilizar esto. Esto me sirve a mí como un sustento de mi vida. Esto es algo que me estructura, no es hacia afuera, sino que me estructura hacia adentro. Un ejemplo que me llamó mucho la atención de un alumno de teología, decía que aprender estas palabras en hebreo o en griego es como usar calzoncillos, decía él. Es como usar calzoncillos. Los calzoncillos tienen una función y ayudan a la comodidad del cuerpo, pero los calzoncillos no se exhiben. Son algo interno. Entonces, permítame un poco esta comparación, un poco grotesca, podríamos decirlo así, pero esto que estamos aprendiendo no es para exponerlo. Entonces nos dicen, bueno, ahorita el 24, por favor, ora por la cena. Oh, amadísimo Elohim. No se trata de eso. No se trata que nosotros tratemos de impresionar a nadie, pero estructuralmente hacia adentro es nuestra reserva, lo que nos va a ayudar a tener una reserva allí y a conocer un poco más a Dios. De hecho, es madurar en Dios cuando conozco los nombres de Dios. ¿Por qué madurar? Es como un ejemplo también lindo para entender un poco este concepto. Es como cuando los niños, por ejemplo, mi hijo, cuando estaba bebé, a mi perro le decía guau guau. Entonces mi niño chiquito le decía guau guau, guau guau, y nosotros entendíamos que guau guau era nuestro perro. Pero en la medida en que él fue creciendo y fue madurando y su capacidad cognitiva fue avanzando, ya no le decía guau guau, ya él sabía que guau guau se llama Lucky. Pero hoy en día cualquier persona le pregunta a mi perro, ¿y cómo se llama? A mi hijo, ¿cómo se llama el perro? Y entonces ya Marco dice, se llama Lucky y es criollo, porque ya él conoce que la raza del perro es criollo. Estos días fuimos a comprar unos juguetes y entonces el hombre, yo siempre pido permiso en los almacenes, puedo entrar con mi perro, ese perro juicioso, él no se va a orinar en nada, porque de hecho es así. Y entonces lo entro y eso es la sensación, y las vendedoras lo tocan y me cuentan historias. Y entonces estaban hablando alguien allí, entonces dijo, es que esos perros, y mi hijo dijo, es que los criollos son perros muy agradecidos. Entonces ya él entiende que guau guau es Lucky, que es un perro, pero que su raza es criollo. Cuando yo voy madurando en Dios, ya Dios, oh Dios, ayúdame Dios, pero ya yo voy entrando en una profundidad y yo ya voy conociendo que es Elohim, que es Jireh, que es Rafa, o sea, voy conociendo atributos que antes en mi madurez y en mi relación, pues no conocía. La palabra Elohim está aquí en Génesis 1:1. Entonces dice, y en el principio creó Dios. Este Dios en el original decía Elohim, el todopoderoso, el creador, el dueño absoluto, el que tiene el control de todas las cosas. Creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, cuando un judío dice Elohim, está recordando un atributo de Dios, que es creador. ¿Usted no le ha pasado que nosotros todo el tiempo, y Dios,
y Dios ayúdame, y Dios por aquí, y Dios escúchame, y Dios bendíceme, Dios, 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 como la misma palabra. Entonces, Elohim es como ya en mi oración interna de entender, tú eres creador. Yo necesito un milagro creativo. ¿Sabe? Cuando nos hemos encontrado con casos, con niños con síndromes de autismo, síndromes de Down, síndromes que no les han permitido un desarrollo, oramos a Dios por un milagro que creativo. El Dios creativo de la Biblia, los hebreos lo llaman Elohim, el Dios creador, el Dios que puede hacer de la nada todo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vuelvo a decirle, no es que me volví hijo diomesénico, ni mucho menos. Dios me guarde, Dios me ampare y me favorezca. Ahora, en ese orden de ideas, este Dios tiene el control de todo. Entonces, Elohim también significa el Dios que tiene el total y absoluto control de todo. Vamos a ver algunos pasajes. Jonás capítulo 1, versículo 17. Cuando yo entiendo y dejo de decir todo el tiempo Dios, 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 una palabra de 4 letras, Dios, Dios, pero Dios, ¿qué atributo? Dios creador. Yo como colombiano puedo decirle Dios creador. Y puedo hacer una oración y decirle a ti, Dios creador. Y Dios entiende lo que estoy diciendo. Pero también Elohim es el dueño absoluto de todo. Dios tiene el control del medio ambiente, de la naturaleza, de los animales. Todo Él lo controla. ¿Cómo se llama el Dios que tiene el control de toda la creación? Elohim, porque Él la hizo. Él la formó. Entonces vamos a ver unos breves ejemplos de ese control que tiene Dios sobre todas las cosas creadas. Dice, vamos a leerlo ahí en Jonás, capítulo 1, versículo 17. Recuerde el tema, que Jonás no quería ir a Nínive, etc. Así que finalmente Jonás se esconde en un barco, el barco iba a hundirse, se levantó una tormenta que levantó Dios mismo. La tormenta la provoca Dios porque es Elohim. Y finalmente a Jonás no hay otra escapatoria sino la tripulación del barco o lo tiran al mar o el barco se hunde con todos ellos. Así que ellos le dijeron a Jonás, Jonás, lo sentimos, buena gente Jonás, pero chao, al agua. ¿Por qué? Porque o era Jonás o eran ellos. Versículo 15, vamos a leer 1:15 de Jonás. Y lo tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y mire el Dios Elohim. Y el mar se aquietó de su furor. Tiran a Jonás al mar y se calmó. Pero aquí hay algo bien tremendo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, promesas. O sea, lo que ocurrió fue tan sobrenatural que esta gente que iba en el barco, que eran paganos, se convirtieron a Dios. Pero Jehová, Dios todo creador, Dios dueño de todo, Jehová, Dios Elohim, tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es impresionante cómo Dios tiene el control de la naturaleza. Así que había un gran pez, y no voy a entrar como en profundidad, que era una ballena, no era una ballena, porque una ballena no es un pez, porque la ballena es un mamífero. Entonces, el pez que sea, a mí no me interesa si es una ballena o no fue una ballena, si un tiburón o lo que sea. El hecho es que había un gran pez de gran tamaño, preparado ¿por quién? Por Elohim. Preparado por el Dios que tiene el control de todo. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas. Porque es que creador y dueño de todo. Entonces cuando yo digo Elohim, me estoy reconociendo que Él es el dueño de todo. Y que Él tiene el control de ¿qué? De todo. Y aquí vemos este ejemplo. Tenía un gran pez para que se tragase a Jonás. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a ¿quién? A Jonás. ¡Qué espectacular historia!
A Jonás lo tiran del barco y esta gente se entrega a Dios y dicen, Jonás ahora se va a ahogar. No se va a ahogar, se lo traga un pez. Y sabes, tan tremendo esto que Jonás va a pasar 3 días, dice la Biblia, y 3 noches dentro de un pez. Y luego él hace una oración dentro del pez. Y estos 3 días y estas 3 noches se comparan con los 3 días de muerte y resurrección después del Señor Jesús. Así como el Señor descendió al infierno durante esos 3 días, así se dice que Jonás estuvo en el vientre de este gran pez y se compara, porque él aquí habla de lo que él vive dentro del pez como si él estuviera en condenación. Quisiera leerle algo de esto. Entonces oró Jonás a Jehová desde su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol. Recuerde que la palabra Seol, Hades o infierno es lo mismo. Entonces, ¿cómo se sentía Jonás en el vientre? Como si estuviera en el infierno. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cada vez que el pez abría la boca, entraba agua, lo revolcaba, lo llenaban de algas, le llegaba a las corrientes. O sea, imagínese usted eso. Imagínese la presión. El pez no puede descender muy rápidamente. Usted sabía que la gente que practica apnea o la gente que practica buceo, en la medida en que vas descendiendo, hay que ir haciendo unos ejercicios de respiración para que los oídos no sufran una afectación por la presión. Ahora ese pez yo me imagino que estaba arriba y estaba abajo. Entonces él dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. El pez abría la boca y entraba agua. Y luego dice, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, hasta abajo donde están las montañas. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mire qué obediente, ¿no? Pagaré lo que te prometí. Ahora sí quiere cumplir la promesa. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Elohim dijo, vomítalo. Y la creación obedece. Jonás es el prototipo de muchos creyentes que tienen que estar con el agua al cuello, rodeados de algas, sumergidos en un problema para ahora sí, Señor, pagaré lo que te prometí, ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. Entonces aquí vemos cómo Elohim tiene el control de la creación y aquí hablamos de un gran pez, pero en el mismo libro de Jonás, que solo tiene 4 capítulos, así como Dios le ordenó a un gran pez, ahora le va a ordenar algo a un gusano. Y la Biblia es una cosa espectacular. El mismo Dios que puede mover un gran pez, es el mismo Dios que puede mover, ¿qué? Un gusano. De hecho, el Señor Jesús le estaban cobrando impuestos, le dijo a Pedro, Pedro, ve al mar, el primer pez que saques, hallarás en él una moneda, un estatero. Saca del pez la moneda y paga tus impuestos y los míos. Un estatero no era un dracma ni una blanca, era una moneda de alto valor en un pez. Es muy curioso cómo la creación obedece al Señor. Dice Jonás capítulo 4. Jonás estaba ya bravo, ya salió del pez, el pez lo vomitó, todo revolcado, lleno de algas. Yo me imagino cómo salió oliendo Jonás. Ese olor a pescado es bastante fuerte. Así todo revolcado, tuvo que ir a predicar a Nínive, todo babeado, todo untado de, me imagino, enzimas del mismo animal, porque estuvo en su estómago. Así fue a predicar y él no quería que esta gente se salvara. Así que Dios le va a preparar una enseñanza a través de una calabacera. Dice la palabra del Señor.
Dice en el capítulo 4, el versículo 4. Jehová le dijo, ¿qué haces tú bien en enojarte tanto? Tan lindo Dios hablando con Jonás. ¿Por qué te enojas, Jonás? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Él se sentó ahí bravo a ver cómo destruyen la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Primero hace crecer una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza. Entonces comenzó a crecer de pronto un arbusto, una planta comenzó a crecer alrededor de Jonás y le comenzó a dar sombra. Y le librase de su malestar. O sea, Dios dijo, voy a darle sombra, porque estaba muy bravo. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, versículo 7. Pero al venir el alba, al anochecer, el amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, subráyelo, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios obra a través de un gran pez y aquí Elohim está obrando a través de un gusano. Esto es tremendo. O sea, desde el animal más grande hasta el animal más pequeño obedecen ¿a quién? Al Dios ¿qué? Elohim, al creador y dueño absoluto de la creación. Entonces el gusanito va y se come la calabacera y se seca. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. ¿Qué hace Dios? Utiliza una calabacera que nace, utiliza un gusano que se la come y ahora saca un viento recio solano. Del desierto trae un viento seco. Y dice la palabra, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba del calor y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió Jonás, bravo, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. ¿Qué le está diciendo? El que hace crecer la calabacera soy yo. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, mire, tremenda esta enseñanza de Dios. Te da rabia por una calabacera que tú no has hecho crecer. Que duró un día, nació en la noche y murió al otro día. Sin embargo, te enojas por eso y no tienes en cuenta que yo quiero salvar a 120,000 personas y al final el libro de Jonás termina diciendo, ¿y muchos qué? Animales. Significa que los animales son importantes para Elohim. La creación del Señor. ¿Correcto? Ahora, no con esto estoy promoviendo la humanización de los animales. Mi perro es un perro, no es un ser humano, no es mi hijo, ni yo soy su papá. Es una mascota que amamos, que respetamos, como parte de una creación. ¿Correcto? Ahora, ¿qué vemos en el libro de Jonás? Un gran pez al servicio de Dios, una tormenta al servicio de Elohim, una calabacera al servicio de Elohim, un gusano al servicio de Elohim, un viento recio solano que vino desde el desierto seco al servicio de Elohim. Algunos hermanos que están conectados ahora saben esta historia. Nosotros en la iglesia, en el templo, hemos tenido un problema de goteras por muchos años que aún todavía estamos tratando de finiquitar. Todavía hay una que otra goterita. Y estas goteras se deben a que estamos al lado de un colegio y los niños del colegio antes tiraban botellas, caían en el techo, corrían tejas, reventaban amarras. Bueno, teníamos un problema, se tapaban canales de agua, teníamos un problema bastante complejo allí. ¿Culpa del colegio? No, culpa de los niños tampoco. Nosotros llevamos una muy buena relación con nuestros vecinos y pudimos llegar a unos acuerdos para evitar esta situación. Pero antes en la iglesia, cuando comenzaba a llover, le quiero decir que llovía adentro de la iglesia y caían goteras, pero de una forma impresionante. Una vez estábamos en un servicio y no solo llovía
y caía agua adentro a través de múltiples goteras, sino que teníamos unas tejas que eran unas tejas de metal que con la lluvia hacían muchísimo ruido. Entonces estábamos en medio de un servicio y se viene qué aguacero tan tenaz. Entonces, movido por Dios, yo le dije a la iglesia que oráramos y que clamáramos al cielo y que le pidiéramos a Dios que si era su voluntad, porque finalmente Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, suspendiera la lluvia en ese lugar. Cuando yo recibí esa instrucción y estaba allí y recibí que Dios me dijo, ora para que la lluvia pare, siempre el ego de uno. Entonces yo dije, en mis adentros dije, ¿y qué tal que yo le diga a la gente que oremos y no pase nada? Y sabe una cosa, ahí entendí cómo el ego a veces no te deja alcanzar lo sobrenatural. El ego a quedar expuesto y de pronto quedar en vergüenza. Sin embargo dije, voy a ser obediente y voy a obedecer por encima de que no quiero quedar mal. Y entonces oramos, y varios de los hermanos que están ahora conectados lo saben, oramos al cielo y declaramos en el nombre de Jesús y le pedimos a Dios, entendiendo Dios Elohim, que si era posible en ese sector dejara de llover. Parecía que cuando estaba orando estuviera haciendo otra oración porque la lluvia arreció más y aumentó la cantidad de precipitación en ese momento. Pero cuando comenzó a terminar la oración, la lluvia se acabó. Eso fue una cosa sobrenatural. Porque ¿quién controla la lluvia? Dios. Tiempo después fuimos a una finca de un hermano que se llama el Mayor Herrera. Estábamos allá en un retiro de líderes y ocurrió algo muy similar. La casa de ellos queda en una colina, en la cima de una colina. Es una casa bien hecha, con buen techo, pero se vino una tormenta y nosotros íbamos a compartir la palabra allí en ese momento. Y entonces habían personas que conocían de Dios y otros que no. Y comenzó a llover, como decimos nosotros en Colombia, venteado. Dícese de venteado que está lloviendo en todas las direcciones y comenzó a entrar agua por todo lado de la casa. Y una vez más Dios me dice a mí, ora. Ora públicamente y pídemelo a mí. Y le cuento que ya como había funcionado una vez, ya esta segunda vez ya estaba yo ya más envalentonado. Entonces, bueno, hermanos, vamos a orar, porque yo sabía que no era mi emoción, había recibido una instrucción. Y oramos al Dios que controla el pez, que controla el gusano, que controla la calabacera, que controla la tormenta, que controla el viento recio y que controla absolutamente ¿qué? Todo. Y para sorpresa de los que estaban allí, que no conocían del Señor, oramos y la lluvia cesó. Y esto yo no lo cuento para dármelas de superhombre porque no es así. Yo lo cuento para glorificar al Dios Elohim, al Dios creador que tiene el control de todas las cosas. Mire cómo a veces nosotros no accedemos a cosas porque desconocemos atributos de Dios. En la historia de Jonás, ¿usted ve a algún humano que intervino? No. ¿Quién intervino? Dios. Dios quería darle a Jonás una enseñanza a través de la creación. Entonces, ¿será que yo no puedo declarar cosas sobre la creación que estén alineadas con Dios y que Dios pueda glorificarse? Veamos otro pasaje. Mateo capítulo 8, versículo 25. Dice la palabra del Señor, Jesús calma la tempestad. Vinieron sus discípulos y le despertaron, usted conoce este pasaje, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. ¿Cuántas veces se arruinó un paseo, se arruinó una salida, se arruinó algo? Porque nosotros no ejercimos el poder
que Dios desde Adán le dio como mayordomo a la creación. El Señor le dijo, usted va a sojuzgar la creación, usted va a enseñorear la creación. Enseñorear no es exterminar, no es ser cruel con los animales, no es ensuciar los ríos. Eso nosotros hemos hecho un mal uso de la mayordomía que Dios estableció sobre nosotros. Y sabe una cosa, aquí el Señor les dice a ustedes, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. O sea, ¿era necesario despertar al Señor? No, no era necesario. Porque un hombre como Elías tenía un conocimiento tan amplio de Elohim, de Dios, creador y dueño absoluto, que Elías, guiado por Dios, podía orar y cerrar los cielos, guiado por Dios podía orar y desatar lluvia, guiado por Dios podía orar y desatar fuego. Era un hombre que sabía que Dios tiene el control de todas las cosas. Hace unos días venía yo con mi hijo en el carro y aquí en Cali hicieron un lugar que habla acerca de la Navidad y es un lugar al aire libre. Entonces, cuando pasamos por ese lugar, había mucha gente haciendo la fila y el cielo estaba oscuro la semana pasada. En las tardes en Cali ha estado lloviendo de repente y qué aguaceros. El domingo llovió prácticamente todo el día. Y cuando pasamos por ahí yo sentí compasión de esas personas que estaban haciendo la fila con sus hijitos para entrar a un lugar que no hay donde refugiarse porque queda al aire libre. Y cuando pasé con mi hijo le dije a mi hijo me dijo, y estaba oscuro ya cuando comienza a ventear, que uno dice, en cualquier momento los goterones. Y le dije a mi hijo, ¿por qué no le oramos a Dios para que en este sector donde funciona esto no llueva y esa gente no se vaya a mojar y puedan disfrutar de entrar allá a un lugar que no tiene nada de malo? Y oramos al Señor y yo lo estoy llevando a Él a esos niveles. Órale al Señor para que Papito Dios impida que llueva con un bien común, un bien hacia un grupo de personas. Y esto, vuelvo a decírselo, no es para gloria de nosotros. Esto es para gloria del Padre. Por eso lo cuento. Y oramos al Padre y le pedimos a ese Dios. Y así como había nubes, que uno sabe ya cuando en cualquier momento va a caer agua. Hermano, en cuestión de unos 10, 20 minutos comenzó a despejar y comenzó a salir el sol y fue impresionante. Así mismo usted puede orar al Señor. Ahora esto no es capricho mío, entonces yo tengo un capricho y entonces Dios tiene que complacerlo. No, tiene que haber una razón de peso para que la creación se mueva a favor de algo o de alguien. Y aquí se para el Señor y le dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. ¿Qué hace el Señor Jesús? Qué curioso es esto. El Señor le habla al viento y el Señor le habla al mar. Porque Elohim, Dios creador, Dios dueño absoluto de todo, puede reprender su creación. Así que le dijo, viento, te calmas, y mar, te calmas. En otra versión dice, le dijo el viento al mar, calla, enmudece. Y cesó. Ahora, este milagro ocurre y todos los discípulos llegan a esta conclusión y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces a veces uno le dice a alguien, órale al viento y repréndelo. ¿Al viento? Sí, al viento. ¿Y cómo le voy a reprender al viento? El viento no tiene oídos, hermano. Hasta donde yo sé. El mar no tiene oídos. Sin embargo, obedecen. Obedecen. ¿A quién? A su creador. Desde un pez hasta un gusano, pasando por una calabacera, pasando por un viento recio solano, pasando por el viento de una tormenta, por el mar de una tormenta, obedecen al Señor.
Ahora, Mateo capítulo 8. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. Mateo capítulo 8 dice algo también muy interesante. Dice ahí en el versículo 25, dice, y los discípulos le dijeron al Señor, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué ocurre acá? Ellos no iban a morir. Ahora, Dios no está esperando que yo, ante una situación que se levanta, yo tenga temor, sino que Dios está esperando que yo ejerza ¿qué? La mayordomía sobre la creación. Yo no recuerdo hace cuánto tiempo, hace muchos años atrás, muchos, en Colombia se iba a celebrar un evento de fútbol en Bogotá y el presidente actual de ese momento contrataron un chamán para llevarlo al Estadio El Campín en Bogotá para que hiciera un ritual para que no lloviese. Y le pagaron al chamán. Qué curioso es que a veces la gente de oscuridad entiende y conoce principios de las tinieblas, pero qué curioso que nosotros los cristianos aceptamos cosas sin ni siquiera dar la pelea. Entonces va a llover y entonces que llueva entonces. Y se va a anegar todo y se va a inundar todo y los ríos se van a desbordar y nosotros vamos como aceptando cosas de la creación cuando nosotros deberíamos de ejercer ¿qué? Una mayordomía que Dios nos dio. Ese Dios Elohim está también mencionado en Apocalipsis, así como está en Génesis, está en Apocalipsis. Apocalipsis me habla de este Dios que es eterno, de este Dios que es el dueño de todas las cosas. Porque en Apocalipsis Dios hace que aún en la tierra hayan eventos para juzgar a la gente que está haciendo lo malo. Permítame leerle algunas cosas solo de Apocalipsis. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 6, dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y las estrellas las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Al final de los tiempos, cuando Dios juzgue, va a haber un terremoto tan fuerte que la Biblia dice, todo monte y toda isla ya no va a estar en el mismo lugar. Cristo Rey, las Tres Cruces, nuestros cerros, el cerro de los Cristales, que es donde está Cristo Rey, ya no estará allí. Todo monte y toda isla ya no estará en su lugar a través de un terremoto que vendrá tan fuerte que sacudirá la tierra entera. ¿Quién es el que tiene el control de todas esas cosas? Dios Elohim. Vamos a dar gracias. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver Yahvé o Jehová, ¿qué significa? Vamos a alcanzar mañana a sacar Jehová o Yahvé. En este Elohim quiero decirle algo también muy interesante. Pedro tuvo dos pescas milagrosas. La primera cuando se convierte, la segunda cuando se aparta y el Señor resucita y lo busca. El tipo había pescado o intentado pescar toda la noche y no había conseguido nada en ambas historias. Y en ambas historias el Señor le da una instrucción. Boga a mar adentro y echa la red a la izquierda o a la derecha. A la voz de Elohim, los peces, donde quiera que estén, obedecieron a su creador y se metieron en la red. Tanto que la red se rompía.
Y la Biblia dice que tanto que tuvieron que llamar en el primer milagro otras barcas para que les ayudasen. Cuando entendemos esto, entendemos que la creación está al servicio de los hijos de Dios cuando hacemos un correcto uso ¿de qué? De la mayordomía. Por eso le digo, esto no es palabra para bebés, esto es palabra para gente que ya está ¿qué? Madurando. Padre, gracias te doy, te bendigo y te exalto. Muchas, muchas gracias. Ayúdanos en esta noche a tener un feliz descanso, que nuestro cuerpo reponga fuerzas, que nuestra alma y nuestro espíritu sigan conectados contigo y que aún en medio de la noche, mientras descansamos, nos hables a través de sueños. Permítenos, Señor, tener una noche buena, feliz, en paz, y permítenos, Señor, terminar este año en bendición y en victoria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Dios creador y dueño absoluto de todas las cosas. Amén y amén.